Empieza aquí, donde la noche no tiene orillas y la sal escribe sobre la piel su alfabeto silencioso. Bajo la superficie, cada criatura obedece al reloj que le fue dado: nacer, crecer, reproducirse, morir. Pero hay una campana transparente, pequeña como una uña, que a veces escapa del guión. No es un trueno, no es un monstruo. Es una medusa casi invisible que, cuando todo debería terminar, dobla la línea del tiempo y abre una puerta hacia atrás. La llaman la medusa inmortal. El mar, que conoce la prudencia, la llama de otra manera: la repetidora. La historia, como todas las historias verdaderas del océano, empezó sin prisa. Un naturalista de ojos cansados anotó en su cuaderno la presencia de una medusa mínima, de cuerpo claro y nervio delicado. Anotó el ciclo, con la diligencia de quien no espera milagros: plancton que flota, pólipo que se fija, brotes que crecen, medusas jóvenes que nadan. Nada nuevo, pensó. Nada, salvo una grieta en la rutina. A veces, cuando el final se acerca, esa criatura decide regresar al principio. Para entender la grieta, hay que caminar con la medusa su biografía entera. Al principio no parece medusa. Es un puntito blanduzco que deriva donde la corriente quiere, como una semilla en manos del viento. Luego, ese punto busca una piedra, una concha, una superficie discreta, y se ancla. Cambia de carácter, deja de ser pasajera y se vuelve moradora, un pólipo. Abre pequeños tentáculos que toman alimento cuando el agua lo trae y los recoge cuando pasa el hambre. Si las condiciones son amables, el pólipo se divide por brotes, repite su forma, construye una colonia mínima. Y cuando llega la señal, fabrica discos apilados. Cada disco se suelta, sube lento y se convierte en una pequeña medusa. Hasta aquí la coreografía que el mar repite con 1000 voces. Pero en esta especie, escondido como un pliegue secreto, hay un gesto añadido. Cuando la medusa enfrenta daño, infección, congelación, calor excesivo, hambre o la fatiga del final, hace algo que parece salido de un rumor: se repliega, retrocede. Sus células abandonan el papel que tenían y aprenden otro oficio. Lo que era medusa vuelve a ser pólipo. Lo que estaba hecho para viajar se vuelve estructura de espera. Ese regreso, los que estudian tejidos lo nombran con una palabra precisa: transdiferenciación. He visto, bajo el microscopio, ese desorden luminoso. La campana se afloja, sus bordes se vuelven líneas inciertas, los tentáculos se acortan como si deshicieran una trenza. Células que eran músculos se olvidan del impulso. Células nerviosas apagan voces, dejan de transmitir. Otras, antes silenciosas, despiertan. No es una implosión, no es una caída. Es un desmontaje con plano en la mano. Como si una catedral pudiera convertirse en un bosque, piedra a piedra, sin que sonara un solo golpe. Quien escucha la palabra inmortalidad espera humo dorado y promesas grandes. El mar, sin embargo, enseña con sobriedad. La medusa no evita la muerte, la esquiva. No vence a los depredadores, no elude todos los accidentes, no rehúye cada infección. Solo tiene, en su bolsillo mínimo, el gesto de volver al principio cuando el final la toca. Es una posibilidad, no un contrato. Es la llave de una puerta que a veces abre y a veces no. Y aún así, el gesto la aparta de lo común. Dice que la línea de la vida no es siempre recta. A veces se curva, a veces cierra un círculo. Quisiera contarte una noche de investigación,
porque los misterios, para ser fértiles, necesitan escena. Fue en un laboratorio junto al puerto, donde el olor a algas competía con el de alcohol y resina. La sala de cultivo tenía luz tenue, casi una penumbra útil. Sobre la mesa, copas de vidrio sostenían colonias de pólipos que parecían prados en miniatura. Al lado, pequeñas medusas nadaban en vasos bajos, moviendo su campana como si respiraran con todo el cuerpo. Inés, la científica que guió mis torpezas de principiante, me señaló un ejemplar con una cicatriz en la campana. «Observa», dijo, «no te prometo magia, prometo paciencia». Sumergió al animal en agua un poco más fría. Bajó la luz. Esperamos. La medusa al principio siguió su rutina. Contracción, expansión, contracción, expansión. Luego esos latidos se hicieron lentos. Los tentáculos se recogieron, la campana perdió tensión. En el borde, como si el dibujo del ser se deshiciera desde las orillas, apareció un pliegue. Me incliné hasta sentir el vidrio helado contra la frente. Lo que miraba era el comienzo de un regreso. No todos los individuos responden igual. Hay quien, ante el mismo gesto, se detiene a mitad de camino, prisionero de una forma intermedia que no es ni pólipo ni medusa. Hay quien completa la vuelta y, fijado al vidrio, levanta una pequeña corona de tentáculos y se convierte en colonia. Desde esa colonia, con tiempo, brotan nuevas medusas. La repetidora repite, fiel a su nombre secreto. Inés tomó un lápiz y anotó con letra clara: regreso parcial, regreso completo, sin regreso. Nada de exclamaciones, nada de milagros. Solo 3 categorías para ordenar el asombro. Días más tarde volvimos al mar abierto. En la cubierta del barco, la noche parecía un techo más cercano que el del laboratorio. Una lámpara trajo pequeños cuerpos translúcidos que bailaban en el cono de luz. Lanzamos una red fina y los recogimos con cuidado. En una tina redonda, las medusas jóvenes se mecían como si fueran campanas que alguien tocara desde el agua. El sonido, si existía, era interior. Allí, en ese círculo de agua, entendí otra capa del misterio, la identidad. Si una medusa regresa a pólipo y de esa colonia nacen medusas nuevas, ¿cuál es la original? ¿Dónde termina uno y empieza otro cuando la vida se parte y se reúne con tanta facilidad? El océano parece reír con educación ante nuestras definiciones. Tal vez en estas criaturas no conviene preguntar por individuos, sino por patrones. Lo que persiste no es un nombre propio, sino la receta que copia la receta. La biología, no obstante, es concreta. Exige causas, rutas, mensajeros. Bajo el microscopio, a través de tinciones que resaltan ciertos caminos, se intuyen secuencias que se silencian y otras que despiertan. Hay proteínas que ordenan, hay señales que empujan, hay mecanismos que desatan frenos. La medusa no enciende un conjuro, ajusta dial tras dial hasta encontrar la melodía del regreso. En ese ajuste, lo más frágil es el equilibrio. Basta un exceso, basta un retraso para que la transformación se pierda en un limbo donde nada prospera. Los titulares hablaron de juventud eterna, porque esa idea tienta a cualquiera. Sin embargo, lo más hondo aquí no es la promesa de una edad perpetua, sino la humildad de un organismo que sabe retirarse para recomenzar, retroceder para ganar tiempo. Esa es la frase que subrayo en mi cuaderno. Un botón de reinicio no borra todo, pero sí da una segunda oportunidad a un conjunto de células que estaban a punto de ceder.
La pregunta inevitable empuja desde dentro: ¿qué enseña este gesto a los cuerpos complejos? En criaturas con muchos tipos celulares, con órganos que dependen unos de otros, con memorias químicas grabadas en el material genético, reabrir destinos es una maniobra delicada. Aún así, sabemos que algunas células de piel, con instrucciones adecuadas, pueden regresar a un estado más abierto, parecido al de los primeros días. El camino es posible, pero el precio es alto y las reglas estrictas. La medusa lo hace con el mar por testigo, sin vidrio, sin jeringas, sin comandos externos. Su cuerpo guarda, en su sencillez, una plasticidad que se nos antoja antigua. Voy a contarte otra escena, porque el misterio necesita distintas luces. Un pescador viejo, de manos quietas, me habló una tarde mientras arreglaba redes. Dijo: algunas noches, cuando la corriente trae cosas que brillan, las medusas parecen estrellas que olvidaron el cielo. Le pregunté si creía que una de ellas podía no morir nunca. Sonrió sin sorna. Aquí nada vive para siempre, dijo, pero hay cosas que vuelven a empezar. La sabiduría del puerto evitó la trampa de la palabra grande y señaló sin saberlo el corazón del asunto. En el laboratorio, seguimos el rastro de los mensajes que guían el regreso. Dentro de cada célula, ciertas llaves químicas abren o cierran puertas en el material genético. No cambian las letras, cambian su lectura. Escribir no, leer distinto. Cuando la medusa retrocede, se oyen crujidos sutiles en ese archivo. Capítulos que estaban cerrados se abren, otros se guardan en cajas para otro momento. El organismo, que ya sabía hacer dos cosas, elige una con paciencia. Lo que nos asombra es que esa elección no desordene al resto hasta la ruina. Hay quien pregunta si este gesto podría enseñarnos a curar tejidos humanos, un corazón que se rehace, una neurona que vuelve a desplegar su axón, una piel que no cicatriza con torpeza. Soñar es legítimo, pero la prudencia es una brújula que no conviene tirar por la borda. Lo que en un cuerpo simple funciona sin conflicto, en otro puede provocar torbellinos. Abrir el destino de una célula en una red densa puede cambiar la música de todo el conjunto. El mar, paciente, nos deja pensar, no promete. Hay noches en las que el mar trae un teatro mínimo, una luz sumergida atrae plancton, y con el plancton pequeñas medusas transparentes. Observadas de cerca, parecen relojes de pared sin números, solo el vaivén de su campana que se llena y se vacía. A veces, en el borde del vidrio, un pólipo minúsculo asoma tentáculos y se queda. A veces no ocurre nada. El misterio vive tanto en lo que se muestra como en lo que se niega a ocurrir. En mis notas de campo guardo una escena que me gusta volver a leer. Una medusa herida, recogida tras una tormenta, dejó de nadar y cayó a fondo. La di por perdida. Al tercer día, un filamento casi invisible se fijó al vidrio. Al cuarto, vi la silueta inconfundible de un pólipo en miniatura. Al quinto, el pólipo se dividió por brotes. Mucho después de ese pequeño jardín nacieron medusas nuevas. No escribí milagro, escribí lección. Hablemos un momento de lengua, porque nombrar bien protege la verdad. Inmortal suena a corona y a desafío, repetidora suena a artesana. Prefiero lo segundo. La criatura no desafía a la muerte como un héroe. Regatea tiempo como un trabajador que conoce atajos y sabe cuándo conviene retroceder. La humildad del término nos acerca más a lo que ocurre que la tentación de una palabra enorme.
La identidad, decíamos, se vuelve un espejo movedizo. En una colonia de pólipos, si arrancas una porción, esa porción puede seguir viviendo y multiplicándose. Si una medusa regresa a pólipo y desde allí brotan otras medusas, ¿quién es quién? Tal vez conviene abandonar por un rato la idea de individuo sólido y adoptar la noción de patrón. Un patrón es una canción que puede cantarse con distintas voces sin dejar de ser la misma melodía. Los enemigos de la repetidora son discretos y suficientes, peces pequeños que abren la boca y tragan campanas enteras, bacterias que encuentran en la gelatina un hogar ideal para su banquete, cambios bruscos de salinidad que deshidratan y hieren, tormentas que golpean con violencia. Frente a todo eso, el botón de regreso ayuda pero no salva siempre. Por eso, cuando alguien me pregunta si es correcta la palabra inmortal, digo que es una metáfora desobediente, sirve para atraer la mirada, estorba para entender. En una libreta de tapas azules conservo una serie de apuntes que se leen como pequeñas plegarias. Que regrese, que se fije, que brote, que no venga el hongo oportunista, que la corriente no cambie, que la colonia aguante, que de aquí nazcan otras. La observación tiene un tono íntimo, cuando de lo que se trata es de asistir al intento de un organismo de volver a empezar. Hay algo de parentesco en ese deseo. Todos tendríamos, si pudiéramos, una puerta a la que regresar cuando todo se pone demasiado difícil. La ciencia puso lupa sobre los engranajes de este regreso, señales que viajan dentro de la célula, mensajeros que activan y detienen, proteínas que cortan y que pegan, chaperonas que acompañan a otras proteínas para que no se doblen mal. El cuento se vuelve técnico y hermoso. En un mundo de escalas diminutas, la repetidora orquesta una retirada ordenada. La clave, dicen algunas notas, está en cómo maneja la inflamación, en cómo evita que el daño se vuelva incendio, en cómo apaga alarmas a tiempo y enciende otras que indican reconstrucción. No todo se sabe. Las rutas se sospechan, se proponen, se discuten. Hay genes con nombres de fábula, hay vías de señalización que suenan a mapas de metro. A veces, en reuniones donde se intercambian resultados, alguien levanta la mano y recuerda que, por mucho que avancemos, el fenómeno completo es un tejido de sutilezas. Influye la temperatura, el alimento, la densidad de la colonia, la historia previa del individuo, la pureza del agua, el tiempo de la manipulación. La repetidora guarda su secreto principal no en una sola llave, sino en la combinación cambiante de muchas cerraduras. La parte filosófica regresa como marejada. Si lo que persiste es el patrón, ¿qué valor tiene lo que llamamos persona en nosotros? No conviene abusar de los paralelos. Una medusa no es un espejo de un humano. Pero si ofrece una parábola, la identidad puede ser menos una estatua y más una danza. No somos inmutables. Somos una continuidad de ajustes, de reconstrucciones discretas que el cuerpo hace a cada rato sin pedir permiso a la conciencia. La medusa lleva ese principio a una esquina extrema del reino animal. He evitado, a propósito, fechas y nombres propios que harían del relato un catálogo. Aquí no buscamos enumerar, buscamos entrar en un estado. El misterio vive mejor cuando no lo cercamos con demasiadas etiquetas. A veces, cuando le doy al botón de grabar y me quedo en silencio, pienso que esta criatura es una maestra del arte de parar. Cuando todo empuja hacia adelante, ella practica lo contrario: suspender, desandar, preparar otra salida. Un último retrato. De madrugada, el mar se quedó liso como una piedra pulida. No había viento.
Desde la borda, una luz apuntaba al agua. Miles de partículas finas caían, restos de vida que se volvía alimento. Entre ellas, pequeñas medusas transparentes subían y bajaban como si fueran relojes respirando. Uno de esos cuerpos mostraba un borde irregular. Su movimiento tenía una pausa más larga entre contracción y expansión. La vi, o creí verla, ceder. En el borde de la tina, al día siguiente, había un punto fijo que no estaba antes. Un pólipo mínimo, casi una nota musical en el vidrio. El regreso se había consumado sin pedir aplauso. Me aparté de la lámpara para no deslumbrarme. El cielo, aún oscuro, prometía un día claro. En la cubierta, alguien bostezó, alguien contó una broma vieja, alguien anotó coordenadas en un papel que pronto se mojaría con sal. Yo pensé en la repetidora como en una frase que conviene repetir cuando las cosas se tuercen. A veces, para seguir, hay que volver. No hay derrota en ese gesto. Hay una inteligencia antigua que nos recuerda que el tiempo no solo avanza, también ensaya. Hay lectores que esperan moralejas como si el mar fuese una escuela con campana. No la hay, salvo esta. Los sistemas vivos guardan caminos que no usan a diario. Esos caminos, cuando se abren, parecen milagros. Son, en realidad, herencias. La repetidora no inventó nada nuevo en esta noche. Solo sacó, de un cajón antiguo, la herramienta adecuada. Tal vez por eso fascina. No por su tamaño, no por su brillo, sino por la sobriedad con la que recuerda que la vida no tiene una sola flecha. Y si alguna vez te encuentras frente a un vaso de vidrio con una pequeña campana que late, recuerda este cuento. Si el borde se desdibuja, si el cuerpo se afloja, si un punto fijo aparece en la pared invisible, no estás viendo magia, estás viendo decisión. Una decisión de células que no fueron criadas para obedecer consignas humanas, sino la lógica casi geométrica del sobrevivir. Hasta aquí, el relato de una criatura que ensaya el tiempo. El mar guarda más historias, pero esta basta para una noche. Si decides usarla de fondo para tu vigilia o tu descanso, deja que el rumor del agua haga su trabajo. Donde termina la explicación, empieza el espacio que la mente necesita para acomodar lo que ha oído. La repetidora seguirá, sin testigos, haciendo su oficio. Y eso, tal vez, sea lo más cercano a la inmortalidad que merezca esa palabra, el trabajo silencioso que continúa cuando nadie mira. Y sin embargo, si te quedas, el relato puede abrir más puertas. Imagina la misma sala de cultivo cuando todos se han ido. La luz mínima tiñe de verde los bordes del vidrio. En una esquina, una colonia de pólipos Late con un ritmo que solo la paciencia reconoce. Cada boca minúscula se abre, se cierra, se abre, se cierra, como si practicara una oración muda. Dentro de ese tejido, señales van y vienen, mensajeros tocan a puertas que se abren con suavidad. Nada grita, todo persuade. Hay un momento en que la repetidora parece escuchar algo que no comprendemos. No es una orden, no es un mandato externo. Es la suma de un cansancio, de una herida pequeña, de un hambre leve, de un frío que no mata pero molesta. La biología responde con una estrategia que aprendió hace mucho. En lugar de insistir, cambia de forma. La retirada es un modo de avanzar por otra vía. Bajo el mar, lejos de nuestros vidrios, la misma escena ocurre sin público. Un trozo de madera hundida sirve de plaza para una colonia discreta.
Del borde de esa plaza se sueltan campanitas jóvenes que se pierden en la columna de agua. No todas volverán. Algunas serán comida, otras naufragarán donde no hay nada que anclar. A unas cuantas, cuando el mundo se ponga áspero, les tocará probar la puerta de regreso. Si se abre, la vida seguirá en otra forma. Si no, el ciclo terminará con la sencillez con que empezaron todas las cosas. El pescador del puerto tiene otra historia. Cuenta que, ciertas madrugadas, la superficie del agua parece un espejo lastimado por miles de dedos. Son medusas y otras criaturas que suben empujadas por la quietud. En ese espejo, la linterna dibuja círculos pálidos. En el centro de uno de esos círculos, un cuerpo minúsculo se deja caer de pronto, como si hubiera abandonado el aire mismo. Dicen que es un mal presagio para la pesca. Para nosotros es un recordatorio. Lo que sube puede decidir no seguir subiendo. Pienso en la repetidora como en una sílaba obstinada. Se pronuncia, se borra, vuelve a pronunciarse. Si el poema perfecto fuese la vida, esta sílaba aparecería en los versos más extraños. No hace ruido, no exige atención, pero sostiene un sentido secreto. Aparece cuando la forma presente ya no sirve. Desaparece cuando otra forma puede llevar el ritmo un trecho más. En algún momento Inés me mostró un cuaderno donde el paso de las horas estaba marcado solo por verbos. Volver, fijar, brotar, dividir, soltar, nadar, caer, volver. Ese rosario de acciones me conmovió más que cualquier gráfico. La ciencia, cuando es honesta, entiende que los cuentos con principio y final ordenados son útiles para hablar, pero no siempre para mirar. Mirar exige aceptar bucles, renuncias, desvíos, repeticiones. Hay quien teme que relatos como este alimenten fantasías peligrosas. Es comprensible. La palabra inmortal despierta deseos antiguos de escapar del límite. Por eso conviene repetir la precaución. La repetidora no vence a la muerte, la bordea. No hay promesa de eternidad, hay una herramienta de supervivencia. La admiración no debe convertirse en dogma. El misterio no exige crear un mito falso, exige cuidar de él para que siga siendo verdad. Si cierro los ojos, puedo oír de nuevo el laboratorio cuando las bombas de agua se apagan. Queda un silencio húmedo, un rumor de cauchos que se enfrían, un goteo que por fin se decide a caer. En ese silencio, la colonia sobre el vidrio sigue su trabajo. Nada la interrumpe. Su mundo es tan pequeño que la sombra de una nube es un eclipse y la vibración de un dedo en la mesa es un terremoto. Aún así, obra con una seguridad que envidio. Sabe exactamente cuándo dejar de insistir, cuándo elegir la paciencia, cuándo convertirse en otra cosa para seguir siendo. Hay una enseñanza adicional que me rondó durante semanas. Quizá la repetidora nos ayuda a pensar el tiempo sin violencia. No todo lo que retrocede es un fracaso. No todo lo que pausa es pereza. A veces, regresar es una forma de cuidar la continuidad. A veces, aplazar la caída es dar sitio a que algo, en otra esquina, se prepare mejor. El mar entiende esto desde siempre. Por eso sus movimientos se repiten sin hartarse. En el puerto, el anciano que arregla redes repite un dicho que no le pertenece, pero que le sale de la boca como si lo hubiera inventado. Lo importante no es vencer, sino durar. Durar con decoro. La repetidora dura mediante el arte de cambiar a tiempo. Nosotros, con toda nuestra complejidad, apenas estamos aprendiendo a distinguir cuándo conviene dejar de empujar. Me detengo. He hablado largo de un cuerpo que cabe en una cucharada de agua. Podría seguir.
Podría describir con más detalle la arquitectura microscópica de sus tejidos, los pliegues casi geométricos de su campana, la manera en que sus tentáculos reaccionan ante una corriente tibia. Podría trazar mapas imaginarios del archivo interno donde se guardan las instrucciones de la marcha atrás. Pero prefiero volver a la escena que basta. Una luz sobre el agua, un círculo pálido, una pequeña campana que decide, contra la inercia, que hoy no termina. Si alguna vez te toca mirar, hazlo sin prisa. El mar recompensa a quienes no exigen. Deja que la vista se acostumbre a la transparencia. Deja que la mente acepte que el milagro no es espectacular. Es, a su manera, un gesto doméstico del océano, un orden silencioso, una artesanía. Y ahora sí, dejo que el relato se vaya con la marea baja. Lo que quede en ti, que sea la música lenta de una idea simple. Hay vidas que saben doblar la esquina sin romperse. Hay vidas que han aprendido a volver sin perderse. Hay vidas que, como esta medusa mínima, le recuerdan a la muerte que también ella debe esperar su turno. Si decides convertir todo esto en un murmullo de fondo, hazlo. Deja correr el rumor del agua por detrás de tus tareas, de tu estudio, de tu sueño. La repetidora no se ofende si no le prestas atención a cada palabra. Le basta con saber que, mientras respiras, su pequeña lección flota cerca, y que, cuando haga falta, quizá la recuerdes. A veces, para seguir, hay que volver